para llevármelo a las curvas maestras que la UNAM elaboró. Entonces, estos son los datos que yo obtengo y son los que voy a pasar a las curvas maestras. ¿Cuáles son las curvas maestras? Las anoto por aquí, se las comparto, fíjense bien. No se les doy estos valores, ¿no? Profe, Sí, el adelante. 537.2, ¿de dónde sale? El 500 es multiplicar 1343 por punto 4. Profe, Correcto, gracias. Queda esto. profe, ¿Sí? ahí ese CD, nuestro proyecto va a ser Aquí es punto 5, porque únicamente 0.5. son dos carriles. Ok, gracias. Por eso vamos a anotar aquí nada más punto 5. Aquí era me parece que son 6 carriles. Por eso es que manejan el carril de distribución punto 4. O sea, lógicamente no todos los vehículos se van a cargar al lado derecho, sino va a haber en los dos. Por eso es que colocan en el diseño que el 40% se recarga al derecho y un 10% está en el otro carril. Bueno, entonces le decía, ya tenemos estos valores, fíjense bien, estos valores, ok. Ahora sí, nos pasamos, voy a pasarle de nueva cuenta a las curvas maestras. Me regreso de nueva cuenta. Espera, me regreso de nueva cuenta al curso para indicarles dónde ustedes van a el diseño. Este sería, bueno, esto es lo que nos apoyamos, ¿no? Ya tenemos esto, tenemos la suma de ejes equivalentes, ya habíamos mencionado, que les voy a decir los valores de BRS que vamos a utilizar para nuestro caso, ¿sí? Entonces, me regreso, esto no es lo que voy a compartir, de nueva cuenta, y este es ver, estas son las, bueno, aquí tenemos, habíamos dicho que nuestro nivel de confianza iba a ser el 80%, ¿no? Entonces, vamos a irnos con nuestra curva del 80%, nivel de confianza. Les mencionaba que esta es nuestra curva. O sea, estas son las curvas maestras para el 80%. Entonces, aquí en este caso, fíjense bien, lo que se hace es graficar los valores de Z que obtuvimos, Z0, Z15, Z30 y Z60. Son estas. Y graficamos los valores para suma de L, suma de ejes equivalentes. Tenemos, por ejemplo, 10 a la 5, aquí tendríamos 10 a la 6 y aquí es 10 a la 8, o sea, moviendo sería 2 por 10 a la 6, 2 por 10 a la 7, 2 por 10 a la 8. ¿Sí? ¿Cuánto era el valor que resultó el primero? ¿Cuánto era? Era 1.216.117. entonces estamos hablando de 1 punto y fracción, por acá sería, esto que sería 10 a la 5, es 1, estaríamos hablando de más o menos por aquí para z igual a 0, en este punto. Y luego hablamos para otro valor, para z igual a 15, graficamos el punto correspondiente, dependiendo, ¿no? Para z igual a 30. Y seguimos con la gráfica, ¿no? Así más o menos como está estipulado aquí, vamos viendo
si en nuestro caso lo graficamos, aquí está. Aquí tendremos, este es el primer punto, este para z igual a z igual a 0, ¿no? Este es el primer punto, z igual a 15, z igual a 30, aquí está a 30, y z igual a 60. Entonces lo que hacemos únicamente es seguir la forma de la curva. Aquí está, luego nos quedamos aquí, continuamos en este lado y le damos una trayectoria. Aquí está. No sé si tengan alguna pregunta de cómo se obtiene esta gráfica que está aquí punteada, esta. Vean, estos son los datos que obtuvimos con la suma de L. Estos son los datos con suma de L. Vuelvo a repetir, para Z igual a 0, Z igual a 15, Z igual a 30 y Z igual a 60. ¿Sí? Son los valores que obtuvimos. Y nada más le damos una trayectoria, o sea, le damos una secuencia de trayectoria. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Esto es para entregar el martes, profe? Esta es para entregar el viernes. Esta es para el diseño de pavimentos flexibles. O sea, aquí vamos a Igual que el utilizar cuadro anterior que explicó ahorita. el método de la PCA es para entregarse este mismo día, un día más, para el miércoles. Ok. Y en el método ASHTO también lo pidió, ¿no? Para mañana o el Es el miércoles. método de la PCA, el método para pavimento rígido. Este es pavimento flexible, este es pavimento flexible. ¿Sí? Ok. Es que en el programa, bueno, pues ahí en la página puso que lo teníamos que hacer por el método ASHTO y la PCA. O sea, sí, el del rígido, sí. Ahorita estamos viendo el método para pavimento flexible. Que más o menos es una equivalencia, o sea, suma de L lo utiliza tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible. Pero aquí en este caso estamos utilizando el pavimento flexible donde está compuesto por varias capas. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Hay? Entonces, ¿qué es lo que sigue enseguida? Lo que sigue es con el valor relativo de soporte de la subrasante, entramos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos pensando que es 4. O sea, aquí los valores, bueno, vamos considerando que fue 4. Entramos, ¿sí? Interceptamos nuestra curva que obtuvimos a partir de la suma de ejes equivalentes. Aquí está el 4. Y nos vamos al eje de las ordenadas. Y obtenemos el espesor equivalente. Miren, aquí está 54. 54 sería el espesor necesario que estaría por encima de la subrasante. Sí, 4. Y luego se entra con 5 y según esto, perdón, vamos a ver, 10. Entra con 6. Con 6 y nos da 42. Entonces serían 42, 54 menos 42 me daría 12. 12 sería el espesor de la subrasante. Y luego entraríamos con el BRS de su fase, que en este caso resultó de 47. Nos vamos al eje de las ordenadas y resulta 17. Entonces, 42 menos 17, ¿cuánto me daría? 25. 25 sería el espesor de la
de la base. Y luego nos vamos con el BRS de la subrasante, perdón, de la base. Y me resulta de 9 centímetros, que sería el espesor de carpeta. Nada más que aquí, en el caso de carpeta, la equivalencia es de 2, por lo tanto, el espesor sería 4.5. O sea, únicamente en carpetas el espesor o el coeficiente es 2. Entonces me daría 9 entre 2, me daría 4.5, que sería el espesor de la carpeta. Entonces serían los espesores correspondientes. Aquí, por ejemplo, el valor que me resulta mayor, pues aquí es 17 menos 10 serían 7 centímetros de base. Nada más que hay que cumplir con los requisitos de espesores mínimos. Habíamos comentado que el espesor mínimo de su rasante es 30. Espesor mínimo de su base es 15. Espesor mínimo de base es 15 y el espesor mínimo de carpeta es 5. Entonces, si el resultado me da menor de 15, para base, tendría que colocar el valor de 15. Si me da un espesor, por ejemplo, de base de 20, pues dejo 20. Ese sería el procedimiento. Voy a ver si lo hago en la pizarra. Explicarles. Entonces, acuérdense, tenemos aquí, tenemos lo que viene siendo, aquí tenemos BRS, y aquí tenemos lo que viene siendo espesores equivalentes. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es la curva de diseño. Esta es la curva donde es suma de L. Esta es la suma de L. Acuérdense que es para Z igual a 0, para Z igual a 15, para Z igual a 30 y para Z igual a 60. Para un nivel de confianza de 0.8, o sea, el 80%. Entonces, lo que voy a hacer es, lógicamente, determinar, por ejemplo, si me dan el BRS del terreno natural, entonces entro aquí y intercepto lo que es la curva y me voy a las ordenadas. Entonces, todo esto sería el espesor que quedaría encima, del terreno natural. Sería el terreno natural, BRS, terreno natural, o terreno de soporte, o terracerías. Y si tengo subrasante, entonces me daría esto, me voy acá, y este sería el espesor que estaría encima de la subrasante. Voy con su base, con el valor de BRS de su base, entro a la curva que obtuve con suma de ejes equivalentes y obtengo el espesor que está por encima de la subbase. ¿Qué espesor está por encima de la subbase? ¿Qué espesores? La base y la carpeta, ¿no? Entonces entro después con el valor. Acuérdense que la resistencia o el BRS tiene que ir incrementándose, tiene que ser mayor en los materiales que están más cercanos a la superficie. Entonces sería la base, entro aquí y me da el espesor correspondiente de la carpeta. Okay. Y el espesor de carpeta. Entonces, mi diseño consiste en ir restando, o sea, este espesor le resto al espesor de la subrasante y me da el espesor correspondiente precisamente de subrasante. Al espesor de subbase, perdón, al espesor de subrasante le resto la subbase y me da el espesor de base, de la subbase. Al espesor de base le resto el espesor de subbase y me da el espesor de base.
al espesor de 0 menos esto, lo que me resulte, lo divido entre 2 y sería el espesor de la carpeta. Y ese sería mi diseño, mis valores. Voy a verificar si cumplen con lo mínimo o no. Si es así, bueno, pues dejaría los mínimos. Si no, pues lo que resulte. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Lo mismo y para adelante. los rígidos. No, para espesor, para el rígido es diferente, acuérdense, es otro método. Correcto. Este es únicamente para pavimentos flexibles. Para pavimentos flexibles. Me voy a remitir de nueva cuenta, ahorita voy. Me voy acá. Ese sería el método de la UNAM, ¿no? Sí. Voy a ver lo correspondiente. Miren, está el método de la PCA. Este es el método de la PCA. Este es pavimento rígido de la UNAM. Yo no creo que tengan ningún problema. Yo creo que donde pueden tener problemas viene siendo, por ejemplo, voy a abrirlo, de nueva cuenta, voy a repasar el método de la UNAM rápidamente, ¿no? ¿Qué consiste el método de la UNAM? Me voy a ir directamente aquí está. Me voy a ir directamente, acuérdense que es esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, nada más que nosotros la hacemos a partir de nomogramas. Y todos estos datos ya se los dimos, ¿no? O sea, les di lo que viene siendo el módulo de ruptura, el módulo de elasticidad. Bueno, no les di módulo de elasticidad, les di la resistencia del concreto para que ustedes utilicen la fórmula. Entonces, el método el procedimiento de diseño es siguiendo este procedimiento. Entonces, vamos directamente con el ejemplo. Aquí está, este es el ejemplo. Miren, por ejemplo, no sé cuánto modo de reacción que les di. ¿Qué modo de reacción? 12. 12. Entonces aquí es 10, entonces nada más que van a convertir esto, ¿no? Y entonces le va a dar en libras por pulgada cúbica. Precisa la compresión del concreto, les di 350. Entonces determinan esto y va a cambiar esto nada más. ¿Sí? Lo transforman a libras por pulgada cuadrada. Modo de ruptura, les di cuánto, 48, ¿no? 48. 48 lo transforman a libras por pulgada cuadrada. O sea, siguiendo el mismo procedimiento que tienen, a ver, es igual que esto, ¿no? O sea, en libras por pulgada cuadrada. O sea, para transformarlo así. Son 48 kilogramos por centímetro cuadrado. Es el modo de ruptura, lo trasladan a libras por pulgada cuadrada. El coeficiente de transferencia de carga es 2.5, lo mismo que le di. El coeficiente de drenaje, no sé cuánto lo manejamos. 1.8. 1.8, bueno, sería nada más manejarlo aquí. Y división estándar van a ser los mismos. Estos van a ser los mismos. El aforo, pues ya lo tienen ustedes. Determinan el tránsito equivalente, ¿no? O sea, siguiendo este procedimiento que tenemos aquí. Nada más que acuérdense, el coeficiente de distribución no es del 30%, acuérdense que es del 50%, ¿no? ¿Sí? Nada más lo que van a cambiar. Y ya ustedes van a obtener lo que viene siendo, aquí están los coeficientes de daño que utiliza la UNAM, que ya están aquí implícitos. Y luego ya se tiene el tránsito equivalente acumulado. Vean, es casi lo mismo que utiliza la UNAM, nada más que aquí es con esta expresión, ¿no? Ustedes lo que hacen es, aquí esto es determinar el total, ¿sí? El total de el tránsito.
Y este tránsito, esto es diario. Y ese tránsito lo trasladan al periodo de diseño. Mira, aquí está 15. Nada más que el tasa de crecimiento es el 4. Se maneja en el 3. Por eso son 6,000 y fracción. Y entonces lo que hacen es multiplicar este valor, por este valor que tienen aquí. Y esto les resulta, ya ustedes, pues todos estos datos, este es el resumen correspondiente, y ahora se van ustedes al nomograma aquí. Entonces, aquí le va indicando, ¿no?, cómo es que van a entrar. Entonces, entren ustedes con el módulo de reacción, interceptan el módulo de elasticidad, se van en forma horizontal, después con el módulo de ruptura, ¿sí?, en libras por pulgada cuadrada, que una línea auxiliar, van con el coeficiente de transferencia de carga del concreto, una línea auxiliar, se van con el coeficiente de, fíjense, van a tener que manejar, van a manejar ustedes aquí un poquito arriba, ¿no? O sea, este valor, porque es 1.2, manejen el 1.2 en el coeficiente de drenaje. Sí, cambien en lugar de 1.8, pongan el 1.2. Ok. Entonces cambien aquí, y aquí les daría este punto, línea de empalme, llegan a 50, por ejemplo, en este caso, y aquí sería, aquí es 50, y luego cambian a la pericialidad, que son 2, o sea, prácticamente lo mismo, llegan aquí, hasta este punto, ¿no? Y luego se cambian a este punto, que es la confiabilidad. Pueden ustedes manejar el 80% o manejan el 90%, que sería prácticamente lo mismo. Sí. Por ejemplo, si manejamos el 90, sería esto. Si sería 85, se van ustedes por aquí. No sé qué confiabilidad manejamos. No mencionamos la confiabilidad. No, profe. Profe, Bueno, dejamos el 90. 90. Pasamos por la dirección estándar, llegamos aquí, y luego en esta parte está en escala logarítmica la suma de ejes equivalentes en millones. Sí, por ejemplo, que sería 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, aquí es 50.000.000, 100.000.000 de ejes equivalentes. Entonces ustedes con la suma de ejes equivalentes, vamos pensando, por ejemplo, que les da 10, se vienen por aquí, 10, hasta aquí, a este punto, y luego después tiran una línea vertical, y donde intercepten con esta, le va a dar espesor. Por ejemplo, si fuera de esa forma, nos daría aproximadamente como de 8, para su caso, ¿no? Creo yo. Pero vamos a ver. Sí, ese es el procedimiento del método UNAM. El método, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Queda claro? Todo bien, profe. Muy bien. Ok, nos pasamos entonces al método de la ASTO. De la ASTO rápidamente. Está el método de la ASTO. Está el método de la ASTO. Este es un archivo en Excel. Vamos a abrirlo. Y este realmente es muy sencillo, porque ustedes van a meter los datos nada más. Los datos que ustedes obtuvieron aquí, que ya saben. Para ver que empiecen ustedes a manipular con el espesor del pavimento, es lo único que van a manipular. Vamos a esperar un poquito y vamos a... Está abriendo. Hago la aclaración de que estos archivos ustedes los pueden descargar, los tienen como referencia, ¿no?
Le decía entonces, no sé si se observa. No, profe. Ok, voy a dejar entonces de... Entro y... Ahora sí. Sí, ahora sí. Fíjense, aquí está la fórmula correspondiente, le decía, ¿no? Aquí está la fórmula que se anota ahí en el método de la UNAM o en pavimentos rígidos, para pavimentos rígidos. Esta es la fórmula. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes nada más? Es los datos correspondientes, aquí están nada más que trasladan ustedes a estas unidades. Por ejemplo, J 2.5, CD es 1.2, aquí es .30, aquí manejarían ustedes el 90%, el nivel de rechazo es 2.5, esto sería 2, y aquí anotan ustedes el correspondiente suma de ejes equivalentes que calcularon en el formato. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues nada más proponer el espesor. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que este miembro, o sea, el miembro de la suma de logaritmo de suma de ejes equivalentes, sea equivalente al segundo miembro, que es fórmula. ¿Sí? Cuando esto es igual, quiere decir entonces que el espesor que ustedes están proponiendo está bien. Quieren calcular los elementos con estas unidades, pues se meten aquí lo que viene siendo estas pestañas, ¿no? ¿Sí? Para que vean cómo se determina y se traslada directamente acá. Aunque aquí me está diciendo que lo tengo que hacer a partir de estas pestañas para pasarse aquí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ese sería el método de la esto para determinar el espesor de la losa. Sí. Entonces ya tenemos el método de la UNAM para pavimento de concreto rígido, el método de la ASTO para pavimento rígido. Y los datos, pues ya ustedes lo tienen a mano, ¿no? Voy a explicar un poquito ahorita lo del método de la PCA de nueva cuenta para que a ustedes les quede más claro, ¿no? Sí. Entonces vamos a salirnos y volver a entrar para explicarles de nueva cuenta el método de la PCA, que es un método que se obtiene a partir de fatiga y erosión. Y todo el procedimiento pues, también está en los formatos. Bien, entonces salimos y volvemos a entrar. Bien, entonces vamos a regresarnos para... Bien, aquí está, ¿no? Este es el método de la PCA. Miren, aquí está. Acuérdense, los datos son los mismos, ¿no? No cambian. Sí, vamos viendo de nueva cuenta. Acuérdense que estamos explicándolo a partir de un ejemplo. Quizás a lo mejor aquí pudiera haber un poco de incertidumbre porque se tiene que determinar el porcentaje de fatiga y el porcentaje de erosión que puede tener el pavimento para decir que está bien nuestro diseño. Entonces aquí en nuestro caso, fíjense bien, estos son datos que ya aquí va a ser, para nosotros va a ser una carretera de 2 carriles, sin apoyo lateral, con pasajuntas, etcétera. Todos estos valores
No se ve en la pantalla. Ah, ok, perfecto, muy bien. Como descargo. Ahora sí. Muy bien, aquí están los datos correspondientes. Entonces, valor de todo soporte del suelo de desplante, ¿cuánto dijimos que era? ¿Cuánto es? ¿Nadie se acuerda? Valor de todo soporte. De 8, profe. 8, exactamente. Muy bien. 8, miren. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, fíjense, para hacer una segunda tubería con un BRS del 8%, corresponder a un modo de reacción de desplante de, vamos viendo cuánto sería. 8, aquí está 8. Nos venimos. Y según esto, más o menos sería el modo de reacción de la subrasante es 8. Aquí está. Cuenta 160, 180, más o menos 180, 150, a ver. Tenemos 100, a ver, 120, 140, 160, 100, 170, 180. Entonces, más o menos sería 180. ¿Sí? 20, 40, 60. Una escala esto, ¿no? Aquí tenemos 200. Entonces, estaríamos hablando de 180. ¿Sí? Sí, queda claro, 180. Y vamos a utilizar una base anular también igual, de 20 centímetros. Entonces, para nuestro caso, consideremos entonces que los factores de seguridad lo vamos a dejar como 1. A ver, viendo, lo vamos a dejar como 1. ¿Sí? Dejamos lo mismo, factor de sentido es 0.5, factor de carril 1. Y estos ya los tenemos, ¿no? Sí. Entonces, aquí no se tenga algún problema, alguna pregunta. Por aquí donde se puede establecer un poquito el efecto de duda que pudieran tener para determinar el número de repeticiones en la vida útil. Es muy importante que ustedes consideren cómo son los vehículos, qué número de ejes tiene, para que ustedes puedan determinar los pesos y poder determinar el número de repeticiones en la vida útil. Entonces, habíamos mencionado que era de 180, ¿no? El SI, o sea, el modo de reacción. Vamos viendo, seguimos aquí. Entonces está entre 100 y 200. Tenemos el valor de K que vamos a interpolar, estaría entre 160 y 270. Pueden interpolar ustedes linealmente. ¿Cuánto serían? Diferencia de valores son 100, ¿no? 160 o 170. ¿Cuánto sería el valor correspondiente? Voy a repetir, 160 y 270. Interpónmelo. Aquí sería 180. Casi muy cercano a 270, ¿no? 248. ¿Cuánto es? 248. Ok, ese sería el valor de K, ¿no? De K que vamos a tener
de resistencia entre suelo, o sea, el espesor de su rasante y su base, ¿sí? O sea, el desplante y su base. Sería, ¿cuánto me dijo? ¿200 qué? 248. Ok, entonces dice, con los datos de espesor inicial, fíjense bien, este valor es el que ustedes van a proponer. Sí, aquí, por ejemplo, voy a poner un espesor de 6 pulgadas y una acá de 248, sería el valor correspondiente. Ahora sí, fíjense bien, eje sencillo, eje tándem y eje trident. Entonces, mis valores estarían entre estos dos. Que para acá, no, miento, no estaría aquí, porque el valor de K sería 248, ¿no? ¿Está de acuerdo? Vamos viendo cómo determino este valor, ¿cómo lo determino? Me voy ahora voy a utilizar esta gráfica de esfuerzos equivalentes sin apoyo lateral. Me dice 6 pulgadas. Este es el espesor que estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo que es el que me va a aguantar la resistencia del número de repeticiones de fatiga. 6. Me voy para acá y estaría entre 100 y 300. Sería 362 y 336. ¿Cuánto dijimos que era el valor de K? $362 y 336. Entonces, me voy aquí para acá igual a 200. En 6 para 200. No se le olvide, 362. Y para 300 sería 336. Pues voy a anotarlo aquí. Para acá igual a 200. ¿El factor cuánto resultó? ¿Es qué? 362. Muy bien, aquí está inclusive. Y para acá igual a 300, el factor sería 336, otra vez 6, 336, aquí está, ¿no? Estoy suponiendo que el espesor que me va a aguantar es de 6, acuérdense, es un procedimiento por tanteos. Entonces, 382, perdón, 362 y 336. Entonces, mi valor en realidad de K, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor de K? Si fuera 300, no hay problema, utilizaría este. Pero mi valor de K es de 200, ¿200 qué? 335. 335 sería el valor, el resultado. Sí. Entonces, ese es el valor que voy a anotar aquí. Aquí el resultado 335. ¿Sí? Y lo hago también para eje tándem, lo mismo, el mismo procedimiento. Para acá igual a 200. Aquí sería para acá igual a 200 y para acá igual a 300. Y hago la interpolación. Y hago lo mismo para trident. ¿Sí? Ahora, este resultado, este valor que resultó de la interpolación, de utilizar esta tabla, ¿sí? Voy ahora a determinar el factor de relación de esfuerzos. Entonces, lo que voy a hacer es dividir, por ejemplo, es 335 entre el valor del modo de ruptura que tenemos en libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Libras por pulgada cuadrada, que sería más o menos, pues, no sé, el 48 habría que traducirlo a libras por pulgada cuadrada. Y me resultaría aquí, ¿sí? El 335 entre este valor me da este valor, esto, ¿sí? Igual sucede con el caso de eje en tándem y eje trident. Ya es diferente, ¿no?
Este sería el factor de erosión. Lo mismo, 6, me voy con 200, me da 3.18 y para 300 me da 3.17. Más o menos podía utilizar este, no el 3.17, no es mucho, que sería el factor de erosión. Pero obviamente con el espesor de losa que estoy suponiendo, ¿sí? Entre 200 y 300 puedo interpolar, a ver qué resultado me da, pero voy a considerar por ejemplo 3.17, aquí está. No sé si tengan alguna pregunta de cómo obtener estos esfuerzos equivalentes, que podría ser una duda que pudieran tener. Acuérdense, esto es lo que estoy proponiendo, ¿no? Esto. Y una K de diseño que se obtuvo a partir de la interpolación del valor de K que les di y suponiendo un espesor, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No hay? Yo, profe, tengo una duda. Sí. En análisis de fatiga, puede que me dé 0 y en el de erosión sí me dé un porcentaje, cerca de 100. Pero ya lo hiciste todo esto. Sí, Ya determinaste esto, la interpolación y todo eso. sí. Nada más que el módulo de reacción, Sí, había dicho que era 12, perdón. sí, 12. Y convirtiéndolo me daba 170. Ah, te da 170. Sí, ya me ha pegado 180. Yo pienso que sí ha de afectar más, pues. Sí, o Por ahí sea, el error. si te da, acuérdate que esto lo estamos obteniendo a partir de BRS, ¿no? Pero si tú lo haces en función de esto, bueno, pues lo puedes considerar de esa manera. Ahora, si te da el 0%, ¿qué quiere decir? Pues que los análisis de fatiga se van hasta infinito. O sea, si te da el 0%, quiere decir que ese espesor está sobradísimo. ¿Qué espesor consideraste? De 8.5. Entonces quiere decir que tendrías que bajarlo, porque está sobrado. Pero al bajarlo en el porcentaje de erosión sube más de 100, pues. ¿En cuánto? Sube como a 127, algo así, creo. 127. Sí. Pero ya consideraste así los porcentajes de repeticiones admisibles. ¿Cómo? Y consideraste pues en homograma el número de repeticiones admisibles. Sí. Bueno, si es así, pues ni modo, entonces tendrías que remitirte a ese espesor. Ok. Bien, entonces le decía, pues aquí es la forma de determinar estos factores de erosión, ¿no? Si, por ejemplo, el compañero dice que 8.5, entonces sus resultados estarían eh, entre estos, ¿no? Entre 2.72 y 2.71. ¿Manejaste el 2.71, compañero Mitchell? No, profe, pues lo interpolé. ¿Lo interpolaste? ¿Cuánto consideraste? Porque te da 2.72 y 2.71. ¿Cuánto Sí. te dio el valor de K? El valor de K de suelo y su base. Déjeme checar. ¿Cómo te da? 170.68. 170. Eh, ¿Qué es? perdón. ¿Qué? A ver, no estarás ahí un poquito. El de diseño. ¿Cómo te da el dice. valor de K? El valor de K en libras por pulgada cúbica. ¿El de diseño o el de que nos O sea, el de diseño. Ok. Me da 203.602. Entonces quiere decir que tú debes estar entre estos valores, entre este y este, para que te dé, perdón, sí,
Y entonces tu valor del factor de erosión, porque vas a estar manejándolo diferente. O sea, cada vez que tú supongas un espesor, vas a manejar un factor de erosión. Entre mayor sea el espesor, si tú observas, el factor de erosión va cambiando, va disminuyendo. Y si disminuye, tu número de repeticiones van a ser mayores. Lo vamos verificando, ¿no? Voy a pasarme ahora al formato. A ver si lo veo aquí. Y es este. Este era el formato, ¿no? Que está mencionando. Entonces, el compañero dice que le da, aquí sería repeticiones permisibles, son todas ilimitadas. Sí, Y aquí se le da un valor, sí, pero sí manejaste el factor de erosión para ese análisis. sí. Igual lo tomé de la otra gráfica. Voy a ver si está aquí. Voy a considerar. Voy a ir a ese. No sé si este está aquí o... A ver. Bueno, el caso es de que el nomograma me parece que está aquí o aquí. Bueno, voy a abrir la hoja de Excel para determinar el número de repeticiones admisibles. En esta hoja de Excel, no sé si se observa bien, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Esta. ¿Alguien tiene preguntas? El peso, la columna 4, ¿es fijo ese peso, profe? Sí, estos son fijos. Son Ok. fijos para el tipo de vehículo, ¿no? Ajá. Sí, lo pueden considerar válido para eso. Estos sencillos, y estos son en tándem. O sea, son los ejes que van en el eje trasero o los ejes traseros de los tipos de vehículos. Vean, las cargas son más pesadas. Y ahí donde va cargado y vacío, lo vamos a pasar igual nosotros a nuestro Sí, formato. así es. Lo pasan igual. Aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando descarguemos los resultados estos, prácticamente lo van a descargar igual, porque no vamos a utilizar ningún factor de seguridad, sino directamente. O sea, aquí, por ejemplo, estos valores se incrementan a 22 por 1.1, que es el factor de seguridad. Y estos valores, pues ya habíamos considerado, ya habíamos explicado cómo se obtienen, ¿no?
Aquí está. Es este valor por este valor. Pues aquí tenemos el porcentaje por este, por este, por este, por este, por este, me da este. ¿Sí? Bien, y ya nomás tendría que hacer un resumen aquí, acomodando el número de repeticiones en la vida útil. ¿Sí? No sé si tengan preguntas con respecto a esto. ¿No hay? Profe, en el factor sentido y el factor carril, ¿van a ser igual o van a ser Sí, diferentes? iguales. Iguales porque Iguales, ok. vamos a manejar igual. O sea, el punto 5, factor de sentido, y el factor carril, pues prácticamente lo manejamos igual, a 1, porque son carreteras de 2 carriles. Si fueran carreteras de más carriles, pues este valor tendría que disminuir. Y el factor sentido, pues consideramos 2 carriles, pues es el 50% para uno y el 50% para otro. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Para ustedes lo que va a cambiar va a ser esto. Esto. Sí, va a cambiar esto. En el factor Obviamente va de a cambiar. vehículo cargado, profe, vamos a usar 80-20, ¿verdad? Así es. Aquí, en nuestro caso, va a ser 0.8, perdón, en el vacío y aquí lo tenemos, aquí está, por factor, aquí está. En lugar de ser 0.7 va a ser 0.8, que es 0.2, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, nada más va a ir cambiando, ¿no? Entonces hay que ir cambiando más los porcentajes. Obviamente no van a considerar otros, no lo pusimos. ¿Sí? Debían haber puesto, pero bueno, para fines de diseño así lo consideramos. En nuestra tabla se va a remitir únicamente a este El legendario. TDPA inicial se va a cambiar ese. Sí, obviamente, porque el Ok. TDPA es el que ustedes Ah, tienen. sí, cierto. Sí, y le di otro dato, ¿no? Y esto cambia. Y este cambia, ¿por qué? Porque aquí está considerándose para el 7% de crecimiento, no sé, 10 años. Aquí nosotros vamos a considerar 15. Aquí es como de 6,000 y feria, ¿no? El CT para nosotros. Y estos valores pues, prácticamente van a ser los mismos. Pero lo que va a cambiar va a ser esto. Que ustedes ordenan aquí de mayor a menor. ¿Sí? Y posteriormente ya ustedes pasarían al formato, correspondiente al formato de conclusión. Les vuelvo a repetir, esto ustedes lo van a tener que descargar, o sea, estos, a ver si lo comparto. No, si no es. Aquí estamos prácticamente haciendo un resumen, miren. Entonces aquí es que sencillo, sería 22, aquí vamos a poner lo mismo, 22. ¿Por qué? Porque vamos a manejar un factor de seguridad de 1. No vamos a poner 1.1, 1. Entonces, prácticamente sería lo mismo. Y repetimos aquí, sería 1. Este lo repetimos aquí. Repeticiones esperadas son las que anotamos por ahí, ¿sí? Del acomodo, de mayor a menor. Aquí los paseamos. Y ya esto es obtenido del nomograma, ¿no? El nomograma. Hacemos casi lo mismo para efecto del Legentride. Lo mismo, nada más aquí obviamente cambiarían. Y pues lo otro sería que ustedes verificaran con el software que está pues libre, pero que pues hay que descargarlo, ¿no?
Desafortunadamente, pues no lo puedo mandar o no puedo descargarlo aquí. Y no, pues se los pasaba. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Estoy viendo. Vamos a tener en cuenta, lo voy a ver si está aquí. Bueno, aquí estaba le decía lo que viene siendo y aquí está lo correspondiente a las nomogramas, miren. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro caso sería 22. Me voy con la relación de esfuerzos, sí, que obtuvimos a partir de la hoja correspondiente, cuando hicimos interpolaciones. Entonces vamos aquí 22, por acá. Y fíjense, si no intercepta, ustedes agarran una regla, si no intercepta con 22 y esto, y se van por acá, y se va arriba de 10 millones, lo ponen como ilimitado o infinito en un número de repeticiones admisibles. Vean ustedes que a medida que va disminuyendo esto, pues obviamente el número de repeticiones admisibles es infinito. ¿Alguna pregunta con respecto a estas gráficas, a estos nomogramas? Esto es para determinar repeticiones permisibles. No hay preguntas porque luego dicen que no lo entendieron. Pregunten ahorita. ¿No la hay? Pues los ejes Trident también se va a tomar por el No, lado nada de más, ojo, eje sencillos y eje en tándem, nada más. Los Y la de ejes abajo, sencillos, los ejes en trident, los transformamos a ejes sencillos, porque no hay nomograma para ejes en trident. Entonces, este sería para número de repeticiones permisibles, según esto, para fatiga. Y aquí tendríamos la gráfica para erosión. Lo que decía su compañero, que le da erosión. Por ejemplo, si me da, no sé, 22, aquí sería 22, el factor de erosión 2.4, número de repeticiones se va para arriba. Y si va arriba, no intercepta con esto, pues obviamente el resultado sería infinito. Vuelvo a repetir, es factor de erosión, sí, que son los dos elementos que vamos a considerar. La suma de porcentaje de fatiga debe darme el 100%. Si me da menor, pues qué bueno, quiere decir que está sobrado. Si me da mayor de 100, entonces quiere decir que mi espesor está un poco, pues, se va a fatigar en menos tiempo. Entonces, habría que considerar aquí, ¿no? ¿Sí? Este es ejes sencillos y estos serían ejes tándem. Si ustedes observan los valores, pues a medida que se va incrementando el peso en kips, por ejemplo, si me diera, no sé, 50 y esto me da
2.8, intercepto por aquí y vamos a decir que me da 4 millones, ¿no? 4 millones de repeticiones de carga permisibles. O sea, lo que se daría con esa carga. Es lo aceptable. Y entonces, otra vez de nueva cuenta, me voy al formato correspondiente. ¿Dónde está? ¿Es este? No. De tantos formatos que tengo por aquí. Bueno, está acomodado. Ese es mi hijo. Bien, A ver. antes de que vaya al deporte. Que decíamos que teníamos como base que ya, o sea, este formato lo van ustedes a descargar, ¿no? Varias veces, porque puede ser que le da un espesor inicial y al momento de ser, por ejemplo, este valor entre este valor, me da el porcentaje de fatiga, entre este me da esto, entre este me da esto, ¿sí? Repeticiones esperadas entre repeticiones permisibles me da el porcentaje de fatiga. Repeticiones esperadas entre repeticiones permisibles del análisis de erosión me da el porcentaje de erosión. Entonces la suma de esto, me tiene que dar, obviamente, menos de 100. La suma de esto me tiene que dar menos de 100. Lo ideal es que me dé 100 y 100. ¿Sí? Y vamos a considerar entonces que el espesor es el adecuado. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? Oigan, ahorita aquí le decía, por ejemplo, esto entre 3 me da ejes sencillos. Voy a considerar así, como ejes sencillos y manejo lo mismo, ¿no? Manejo el esfuerzo equivalente para ejes sencillos y determino el número de repeticiones permisibles. Entonces, entre esto me da este valor. Bueno. ¿No hay preguntas? Entonces, es el procedimiento que ustedes van a entregar, son 3. Es método de la UNAM, pavimentos rígidos, método AASHTO, de la hoja de Excel y de la PCA. Son tres métodos o 3 procedimientos que ustedes van a determinar el espesor para ver cuál es el que resultó. ¿Preguntas con respecto a estos 3 procedimientos para pavimento rígido? Si no la hay, entonces tenemos el pavimento. ¿Para cuándo es la tarea, profe? Esta tarea es para el miércoles. Se les extendí, según iba a ser para mañana, pero les extendí para el miércoles. Y
es el procedimiento del método flexible. ¿Sí? Ahora, ¿qué se va a hacer aquí? Viendo. Tienes acá. No. Adiós, acá ya me voy. Me voy, Livia. Bien, aquí está la tarea, ¿no? La tarea para el diseño de pavimentos flexibles, es el otro examen. Fíjense bien, dice, considere los datos del tráfico cruzado por el diseño de pavimentos rígidos, pero ahora va a realizar el diseño de pavimentos flexibles, tomando en cuenta los siguientes valores de BRS para las capas que lo constituyen. Estos son los valores de BRS que ustedes van a considerar. 5% de terracerías, subrosante 10, subbase 60 y base 95. ¿Sí queda claro? ¿Eso es para el viernes, va, profe? Este es para el viernes. Bueno, vamos a dejar de compartir y volvemos otra vez a entrar para ver un procedimiento automatizado, digo, con un software.